Saludos República Dominicana y el mundo. Bienvenidos sean todos ustedes a su espacio Ruta de Actualidad, nuestro encuentro de todas las noches, la mejor forma para terminar y empezar el día a través de la poderosa señal de Teleradio América, su canal favorito de televisión, cubriendo real y efectivamente la geografía nacional, llegando hasta donde llegue el viento, pero pudiendo ser apreciados también gracias a la magia del satélite y a la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet a nivel de globo terráqueo. Proveer una plataforma para que los invitados e invitadas puedan expresarse de una forma libre y espontánea ha sido el compromiso, pero no tanto como aquel de criticar lo malo y resaltar lo bueno independientemente a quien lo haga. Somos de opinión que lo que está mal, aunque lo haga yo, pero que lo correcto hay que resaltarlo aunque sea otra persona que lo haga. Y sobre esa premisa iniciamos hace más de 20 años Ruta de Actualidad, donde usted siempre va a ser la parte más importante de la relación. Nuestro señor director siempre nos recuerda cuáles son las formas de contacto que usted tiene para comunicarse con este programa, manifestar lo que a usted le gusta o no le gusta y sobre todo dejarnos conocer cualquier situación que pudiera estar aconteciendo en su entorno en la certeza que previa comprobación periodística, tal cual como lo indica los procedimientos y el código deontológico, nosotros vamos a poner todo nuestro empeño para que la misma sea conjurada. Estamos ya formalmente en el aire con la Ruta de Actualidad, su Ruta de Actualidad, trabajando en vivo para todos ustedes. Empezando el programa correspondiente a la fecha, distinguido público. Gracias, director, por favor. Quiero solidarizarme en todo el extenso de la palabra, manifestando nuestro enojo y sobre todo nuestra indignación, esa indignación colectiva de toda la clase periodística y de comunicación de nuestro país con esta medida de coerción que le fue impuesta a la doctora Digna de la Cruz. A Digna de la Cruz, que como ustedes recuerdan, agredió de una manera salvaje y brutal, dirigió la agresión participando de manera muy protagónica contra esta periodista del hermano canal CDN, de Yanira López. Pero aparte de considerar la medida de coerción, luego que la comunicadora presentara cargos contra ella, que la consideramos muy benigna, pues está el hecho de que ella no solamente está libre, sino que se ha dedicado a burlarse de la comunicadora. Entonces usted dice, pero ven acá, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que se le está mandando al país y muy específicamente a la clase periodística nacional? ¿Cuál es el mensaje que este magistrado de la atención permanente del Departamento Judicial de Santiago, Cirilo Solomón, que le impuso una garantía económica de 300,000 pesos a esta doctora, le quiere mandar, se le quiere decir a el periodismo de nuestro país? Primero, la medida de coerción, el Código Procesal Penal establece 7, siendo la última, el apremio corporal o la cárcel, la más extrema, porque es su código garantista, pero que se hace cuando la persona manifiesta peligro de evadirse del proceso. Usted me dirá, bueno, pero es una profesional de la medicina, es alguien que tiene domicilio. Sí, pero duró 12 días, después de la agresión, 12 días evadida de la justicia, 12 días huyendo. Hubo que emitirle una orden de conducencia. Entonces, si eso no es un perfil sospechoso frente a lo que quiere prever la séptima de las medidas de coerción, entonces a mí habrá que explicármelo. Y usted me dirá, bueno, pero César, puede ser que tú estés hablando por un sentido de cuerpo, es una periodista, es una dama, fue agredida de manera brutal por un concierto de gente que dirigió esta señora protagónicamente, donde la comunicadora tuvo que ser hospitalizada durante 2 días, que está todavía recibiendo amenazas, porque estaba haciendo su trabajo. Se estaba haciendo su trabajo, no es porque uno quiera hacer el papel de solidario con la clase, que siempre va a estar, para que estemos claros, siempre va a estar y eso siempre va a existir, pero va a existir sobre la base de lo correcto. O sea, no es que la comunicadora estaba haciendo algo que contravenía con los preceptos, digamos que cívicos, y en este caso que pudiera herir
la integridad moral o física de estas personas. No, ella estaba haciendo su trabajo. Su trabajo en un tribunal donde se le estaba conociendo parte del proceso correspondiente a el hijo de esta señora, que ustedes saben se llama Joel Rodríguez de la Cruz, cumpliendo una prisión preventiva de 2 meses por la alegada vinculación en la muerte de su padre, el extinto empresario de la construcción Alejandro Rodríguez, que ocurrió en febrero pasado en Santiago de los Caballeros. Entonces, ella estaba haciendo su trabajo y esta señora viene y le vuela arriba. Y luego la novia del imputado también, y le dan una golpiza. Entonces resulta que este magistrado, 12 días después, le impone una coerción de garantía económica, que para los que no manejan el protocolo judicial, no es que tuvo que buscar ni que tiene que buscar 300,000 pesos, no, es el equivalente, porque es una fianza de seguro, es una compañía de seguro donde se establece un porcentaje y no son esos 300,000 pesos ni se acercan. Y esa señora hoy está libre, y no tiene ni siquiera el comportamiento, si se quiere, mesurado, de guardar las formas, de guardar la apariencia, y lo que está es burlándose, como queda evidenciado ahí cuando se la iban llevando del tribunal, burlándose de todo el mundo, burlándose incluso de la agredida, y repito, mandando un mensaje preocupante, extremadamente preocupante, a la sociedad, de una justicia que necesita reivindicarse en muchos aspectos frente a la misma, pero también a la clase periodística. ¿Qué le está queriendo decir? O sea, ¿cuál era el mensaje que se quería mandar? Que a un periodista en ejercicio que está haciendo su trabajo se le puede entrar a golpes y todo va a quedar igual, y que la persona entonces se le va a poner una garantía económica y que va entonces a sacarle la lengua. ¿Qué es lo que se quiere? Señores, espérense, así no se puede. Y no es que uno sea abanderado de la violencia ni nada por el estilo, pero si es así, entonces yo entiendo que no se están dadas las garantías para el ejercicio de comunicación, que está incluso consignado como derecho, sus particularidades, como derecho de quinta generación en la propia Constitución de la República. Yo desde aquí le estoy dando toda mi solidaridad, la solidaridad primero como clase y luego la solidaridad como ciudadano, a la periodista Deyanira López, y rechazo y condeno en todo el sentido de la palabra esta medida de coerción que se le impuso a esta señora, y más aún condeno la actitud que ha tenido ella luego de haber hecho este abuso de dirigir una turba en medio de un tribunal contra una comunicadora que lo que estaba haciendo era su trabajo. Entonces, eso no solamente que está mal, sino que no puede volver a suceder. Y yo lamento que este tipo de cosas pasen. Lamento que este tipo de cosas pasen. Porque el comunicador hace su trabajo, y su trabajo es investigar, preguntar, dentro de los protocolos que establece el ejercicio, para llevar la información. Eso no es un delito, y con eso no se le hace daño a nadie. Lo que pasa es que la gente cree. Déjame dejarme callado. Mi condena y mi respaldo absoluto a Deyanira López, y la advertencia a los gremios que sirven de sombrilla y plataforma al ejercicio de la comunicación, específicamente el periodismo, para que sean más activos y no permitan este tipo de cosas sobre la base de la legítima presión que tenemos para poder expresarnos en contra de abusos de esta naturaleza. Querido público, al igual que el resto del país, ni siquiera de la comunicación del país, yo manifiesto mi tristeza, la misma que debe sentir el micrófono en sentido simbólico y las ondas hertzianas de nuestra nación ante el fallecimiento del maestro Don Teo Veras, acaecido en la madrugada del día de ayer, producto de un infarto fulminante. Teófilo Eduardo Veras López
Nació el 1 de agosto del 50, es decir, tenía 67 años y murió precisamente en el día de ayer, paradojas de la vida, cuando se celebra el Día Internacional de las Telecomunicaciones. Yo me inclino, reverente, ante su legado, ante su trayectoria que inició en 1969 en Radio Unión de Santo Domingo, donde se desempeñaba como locutor y productor de programas, independientemente de que trabajó en Radio H&N, en Radio, en Radio Clarín. Ahí fue donde creó el programa Clarín Internacional. Fue maestro de ceremonias en el Teatro Nacional, realizó innumerables campañas publicitarias, fue voz para diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y sobre todo de carácter internacional, como la Paramount Pictures, la 20th Century Fox, la United Artists, el Pelimex, el Columbia Film Trading, el Universal Pictures, muchos, de verdad. Su voz estuvo en los jingles y promociones de estaciones diversas, tanto dominicanas como extranjeras. Definitivamente un hombre muy, pero muy multifacético, que no solamente se destacó como locutor, como exponente del buen hablar, como un ícono de la locución, elevando a los niveles de excelencia los tres elementos fundamentales de la misma, que es la dicción, la entonación y la fluidez. Pero en adición a eso, una autoridad en cuanto a la cultura y el conocimiento musical. Un hombre que aportó desde su trinchera de comunicación, que fue la radio medularmente, sus conocimientos como historiador, como autor, porque produjo varias obras, como innovador, como productor, como empresario, cuyo trabajo y sus aportes no solamente se circunscribieron a la radio, sino que recuerdo que a mediados de 1980, fue precisamente cuando yo lo conocí, su empresa también editaba la revista TV Cable Guía. En aquel momento no existía el internet, no existían las redes, no existía nada de eso, y el telecable estaba empezando en nuestro país, y él tuvo la visión, junto a un grupo de colaboradores, de crear esa TV Cable Guía que existía en otros países, aquí en el país, donde las personas podían, en el incipiente servicio, conocer la programación, lo que iban a dar en los diferentes canales, y también conocer la sinopsis de los programas y de las películas que allí se daban. Esa fue la TV Cable Guía. Concomitantemente a eso también, don Teo Veras produjo una revista llamada Sumario Deportivo. Yo tuve la suerte de escribir ahí. En ese momento, mitad de 1980, de los 80, 86, 87, por ahí. Siendo un elemento innovador, era una especie de Sport Illustrated, pero más orientada a lo que era lo nacional, aunque con diferentes artículos de la realidad deportiva internacional. También fue parte de los aportes de don Teo Veras. Repito, un investigador, un historiador de todo lo que es la radio, de todo lo que ha sido la comunicación en nuestro país. Se dedicó en la parte final de su vida a dar charlas, independientemente a presentarle al país ese programa de lujo en las mañanas, el matutino de Teo Veras, que hacía diferencia en lo que lamentablemente se ha convertido en un bueno y válido en la comunicación, la bullanguería, el desenfreno, el desaforo, el irrespeto al oyente. Por eso soy de los que creen, amigos que nos acompañan, que con la desaparición física de don Teo Veras, repito, a quien tuve el honor de conocer y recibir su trato y su distinción, se pierde no solamente un ícono de la buena comunicación, no solamente una voz privilegiada, sino un paladín, una herramienta, un recurso valioso en la lucha contra la vulgarización de los medios. Yo desde aquí pido paz a su alma, conformidad a sus familiares y sobre todo a quienes tenemos el privilegio de trabajar para ustedes, distinguido público, que hagamos conciencia del legado de don Teo Veras,
desde el punto de vista del hombre visionario, emprendedor, pero sobre todo de esa expresión de calidad magistral, tanto en la forma como en el fondo, de una persona que nunca se vio vinculada a ningún escándalo, ninguna desgracia, ninguna vaina rara. Porque eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, porque nos debemos a un público que no nos regala el oro de su audición, ya sea en radio, en televisión, en el multimedia, para estar escuchando malas palabras, desenfrenos, precipitaciones, sin hacer conciencia de que de alguna u otra manera somos formadores de conductas y que si no podemos construir, no debemos destruir. Y ese fue el legado que dejó don Teo Veras. Desde aquí yo me inclino reverente ante su trayectoria, ante sus aportes. Insisto en que Dios dé sosiego y conformidad a sus deudos. El país está de luto. Se ha perdido una pieza valiosa en lo que es el ajedrez comunicacional, y que Dios, en su infinita misericordia, los reciba en su reino. En paz descanse, don Teo Veras. Amigos televidentes, los regidores del Distrito Nacional, me refiero presidente y vicepresidente del Consejo de Regidores y otros 30 ediles de distintos partidos políticos que están representados en la alcaldía del Distrito Nacional, destacaron en una visita que hicieron a la planta de tratamiento en el Mirador Norte de la Sursa el beneficio para la salud de cerca de 500.000 de capitalinos que los recibirán en esta obra. Ellos valoraron como necesaria la planta de tratamiento de aguas residuales que está construyendo el gobierno a través de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, con una inversión de unos 6.000 millones de pesos en la avenida Jacobo Magluta. Diferentes regidores, dentro de lo que se destacan Víctor Ogando y Félix Perdomo, presidente y vicepresidente respectivamente del Consejo Edilicio del Distrito, encabezaron junto al arquitecto Alejandro Montaz, director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, un recorrido en el que participaron 30 concejales y muchos funcionarios, tanto de la alcaldía como de la casa. Allí Alejandro Montaz explicó a la comisión de regidores que con la obra se busca combatir el hacinamiento en los sectores que impactará la misma y así mejorar la calidad de vida de 450.000 personas al tiempo que se recuperan los ríos Ozama e Isabela. Yo me inscribo en esta opinión de los regidores. Creo que se necesitan más plantas de tratamiento residual, porque eso, repito, eleva la calidad de vida de los municipios del Gran Santo Domingo, pero además también tiene un efecto importante, beneficioso en la salud de cada uno de los que viven en este perímetro, o de los que vivimos en este perímetro. Entiendo que este tipo de construcción debe replicarse en otros lugares, tiene un beneficio maravilloso, sobre todo porque el mismo es invaluable. La salud no tiene precio y la calidad de vida, independientemente a la necesidad de poder dar respuesta a una población capitalina que ha crecido de forma vertiginosa en los últimos 20 años, no así las inversiones que se han estado haciendo en lo concerniente a los acueductos y al sistema de alcantarillado en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Por eso entiendo que ante esa realidad, este pedimento que hacen los regidores no solamente es válido, sino que es incluso urgente. Alejandro Montaz explicó que la CAS trabaja en la construcción de 7 registros tipo pilotes secantes en las calles Máximo Gómez y San Juan de la Maguana, que es por donde van a introducir las máquinas de microtunelación y así colocar las tuberías de 36 pulgadas que van a ser conectadas a otras de 48. Explicó que se tiene un gran sistema de redes de agua potable, de alcantarillado sanitario, y que la recuperación a corto plazo de los afluentes es una de las prioridades que tiene el gobierno
y por lo cual ha sido instruido por el presidente de la República para recuperar el medio ambiente y quitarle el impacto negativo que desafortunadamente produce la realidad que hoy se está enfrentando. Yo repito que felicito al arquitecto Montaz, entiendo que es una obra fundamental que va a impactar de forma positiva y que tal cual como están solicitando los ediles, se hace necesario que la misma sea replicada en otros lugares para que sean cada vez más los municipios que puedan contar con el beneficio de tener agua de calidad, porque el agua que entra de los ríos Osama e Isabel en la actualidad es de unos 27 millones de galones, pero de agua contaminada, y que cuando ya entre en operación la planta, pues saldrá la misma cantidad de galones, pero totalmente saneada para esos ríos, y eso, amigos y amigas televidentes, es un beneficio medioambiental, repito, al igual que el plus que se le va a dar a la salud de los municipios, invaluable. Mi aplauso, mi reconocimiento y mi respaldo a esta obra que se está haciendo, en adición a otras que, repito, van a impactar de forma beneficiosa en la realidad de los habitantes del Distrito Nacional. Miren, amigos, en el día de ayer tocamos, al principio del programa, con mucha cautela, con un nivel de cuidado, una información que ya conocíamos desde hace mucho, que fue expuesta por nuestra distinguida y especial amiga, destacadísima comunicadora, María Elena Núñez, en el programa El Sol de la Mañana, acerca de un funcionario gubernamental que está involucrado, según la acusación, en la acción de violación a una menor, que según lo que se ha manejado en términos oficiosos, es su hija. Un tema, repito, cuidadoso, no solo por el carácter bochornoso, lastimoso, de una realidad de que debe demostrarse cierta, deja ver los niveles de degradación de una parte de la sociedad, y donde el Procurador General de la República había dicho que había solicitado a la Suprema Corte la designación de un juez especial de instrucción para que conociera este proceso, esta acusación, ¿no? Que diera los pasos procesales. Eso lo había dicho el Procurador Jan Rodríguez, que nosotros tocamos ese tema en el día de ayer, cuando solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de este juez especial de la instrucción, toda vez que la persona que estaba siendo investigado tenía la condición que aplica para jurisdicción privilegiada. ¿Qué es la jurisdicción privilegiada? Es ese privilegio de jurisdicción que tienen algunos funcionarios como presidente de la República, vicepresidente de la República, secretarios, hoy llamados ministros de Estado, también diputados y senadores, alcaldes, pues tienen ese privilegio de jurisdicción junto a los miembros del cuerpo diplomático acreditados en el país y los embajadores que estén representando, que estén encabezando misiones en el exterior. Eso dice la Constitución de la República en cuanto a lo que es el privilegio de jurisdicción. Entonces la gente empezó a colegir, bueno, o es un funcionario, en este caso del Poder Ejecutivo, puede ser un ministro, que es de lo que califican para esto, o es un embajador. El procurador ha querido ser lo más cuidadoso posible y es comprensible, pero es un tema que se va a airear en los próximos días tan pronto se conozca la identidad de la persona que va a ser sometida, en este caso, a la justicia. Ahí los medios tendremos que ser cuidadosos, tendremos que saber cómo manejarnos entre lo que es la información, el comentario, la valoración, tratando de evitar el morbo, porque lo ideal sería que no, por integridad de la víctima, no se conociera, pero es un poquito difícil, y menos en este mundo tan interconectado,
de las redes y de los mecanismos cibernéticos. Sin embargo, amigos y amigas televidentes, ya cuando se conoce que hace unas horas el Poder Ejecutivo destituyó al director del Consejo Nacional de Fronteras, quien tenía el rango de embajador, también era embajador adscrito a la Cancillería, pues entonces ya empiezan a atarse los cabos. Nosotros teníamos la información, de verdad sabíamos que se trataba en la alegada falta de este caballero, y ya entonces se colige que se trata de esta persona. Yo no estoy aquí para contradecir al Procurador General de la República, pero creo que desde un principio, en caso porque todavía, y lo dije ayer, quería esperar el sometimiento formal, pero en la vinculación, la triangulación de las informaciones que se está dando, asumiendo que es esta persona, pues yo les voy a decir algo. Yo siento que el Procurador General de la República desde un principio erró en el procedimiento, porque este hombre, si bien es embajador, porque está adscrito a la Cancillería, no es jefe de misión. Y la Constitución es taxativa, dice, para los embajadores que estén dirigiendo misiones acreditadas fuera del país, esos sí tienen privilegio de jurisdicción. No dice que un embajador adscrito o un embajador que no esté desempeñando esas funciones puede tener accesar a esa jurisdicción privilegiada. Por tanto, desde un principio, el procurador, entiendo yo, debió haberlo sometido a la justicia a esas personas, a menos que fuese un embajador, miembro del cuerpo diplomático de algún país, o al menos que sea un ministro. Pero asumiendo que es esa persona, el procurador debió haberlo sometido. ¿Por qué? Porque ese privilegio de jurisdicción no le aplica técnicamente a él. De la misma manera que después de haber sido destituido, tampoco procede que se nombre un juez especial de la instrucción, porque el privilegio de jurisdicción, si lo vamos a llamar así, no se le da a la persona sino al cargo, y ya esa persona que está aquí no ostenta ningún puesto de embajador, asumiendo lo que se colige que pueda hacer esta persona, que tendrá que ser llevado a la justicia para que, mediante el debido proceso, se conozcan los cargos y que sea la autoridad judicial la que determine si es culpable o inocente. Yo estoy tratando de ser lo más mesurado que puedo. Lo más mesurado que puedo ante un tema que aún como posibilidad a mí me asquea y me llenan la cabeza los pensamientos. Créanme que termino pidiéndole perdón a Dios. De todas maneras, esto es un Estado de Derecho. Vamos a esperar lo que dice que el Ministerio Público, de alguna u otra manera, pues complete el sometimiento, que entiendo ya no hay razón, desde un principio no había razón para apelar a la jurisdicción privilegiada, que entiendo que no había razón para solicitar, como es el protocolo para quienes sí aplican a la Suprema Corte de Justicia, la designación de un juez de instrucción especial, pero ya que esa persona, asumiendo que sea este, no tiene el rango de embajador, pues entonces esa persona debe ser sometida a la justicia de manera ordinaria y que sea la misma la que se encargue de definir la suerte de esta persona si es encontrado culpable. Oh, Dios mío, hay cosas que uno, pues, realmente, bueno, no nos precipitemos. Querido público, tal cual como habíamos dicho en la edición correspondiente al día de ayer, el periódico Nacional refleja esta acogida que ha tenido la propuesta del presidente Danilo Medina Sánchez, donde dirigentes políticos, empresarios y funcionarios pues han saludado que el presidente Danilo Medina Sánchez se haya mostrado partidario y manifestándolo vía carta
de que la ley de partidos políticos, agrupaciones y movimientos vaya a una comisión bicameral que busque el consenso necesario para aprobar la misma. Diferentes líderes de los partidos del sistema dominicano, empezando por uno de los protagonistas en todo lo que ha sido la discusión, el presidente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, así como también el vicepresidente del PRM, Orlando Jorge Mera, el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, Rogelio Genao, también de otras fuerzas políticas, y Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, manifestaron que la propuesta del mandatario abre el camino hacia el diálogo y a la concertación de las fuerzas que están representadas en el Congreso Nacional. Y respaldaron esta propuesta también el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, así como el presidente del Consejo Nacional de la empresa privada, Pedro Brache. Ustedes saben, amigos y amigas televidentes, que esta decisión del presidente Danilo Medina Sánchez, y que él, lo vimos en el día de ayer en este programa, motiva mediante carta leída por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, busca crear los puntos de avenencias para que el país pueda resolver la interrogante que se ha dado con el tema de la ley de partidos políticos necesaria para la adecuación del momento partidario que vive nuestra nación. El presidente Danilo Medina Sánchez manifiesta que su punto firme de preferencia para las primarias abiertas se debe a que él entiende que eso es lo mejor y no necesariamente por un asunto particular ni por un tema en específico. Habrá gente que lo va a creer, habrá gente que no lo va a creer, habrá gente que también le creerá al doctor Leonel Fernández, que entiende que el padrón cerrado es lo que más garantiza la fortaleza partidaria y que evitaría que fuerzas externas pudieran incidir en las decisiones de los partidos políticos, pero habrá gente que no se lo va a creer también y que dirá que ante la debilidad de su grupo frente al mayoritario en el PLD, que es el de Danilo Medina Sánchez, pues prefieren ese para poder ganar la candidatura presidencial. Eso será subjetivo siempre. Mientras tanto, lo cierto es que con esta posición del presidente Danilo Medina Sánchez se quita tensión y presión a un momento que no solamente se estaba crispando realmente mucho, sino que podía llevar a hacer abortar la propia ley de partidos políticos, algo que dejaría al país en los más de 20 años que tiene tratando de conseguir esa ansiada legislación. En términos similares, se expresó el ex candidato presidencial del PRM, el principal partido de oposición en el país, el Luis Rodolfo Abinader Corona, cuando saludó la propuesta de diálogo del presidente Danilo Medina Sánchez, pero que también, y ahí yo le doy mi apoyo a Luis Abinader, sería interesante que ese mismo ejercicio de consenso se pudiese hacer a nivel de la ley electoral. Ustedes saben que aquí se está conociendo, debatiendo esta ley de partidos, movimientos, agrupaciones políticas, que fue ya aprobada en el Senado de la República, que está ahora mismo en el seno de la Cámara de Diputados, siendo conocida por una comisión que debe dar una valoración técnica que no es vinculante, es la valoración, no es vinculante a lo que vaya a decidir el hemiciclo, y que también pues queda pendiente la ley electoral, que es diferente, es la que rige, digamos, que el comportamiento y ordena el proceder de los partidos políticos, porque la ley de partidos tiene que ver específicamente, aunque tenga conexión, con las organizaciones políticas y la Junta ya a otro nivel, en otra plataforma. Yo soy de los que creen, y en eso les doy la razón a Luis, que ese mismo espíritu que se ha manifestado, expresado al más alto nivel, el presidente Danilo Medina Sánchez, poniendo un alto a la disputa y buscando las vías de avenencia con el sector de su partido que ha mantenido el pugilato en lo que es una lucha válida de posiciones, de puntos de vista, también debe darse en la ley electoral. Esa legislación que está llamada a sustituir la vigente, que es la 275-97, que es ya anacrónica en virtud de que gran parte de la realidad a la que ella hace referencia ha cambiado. Entonces yo creo que se debe dar.
Creo que se debe dar. Y estoy absolutamente seguro que ya va a haber un ejercicio de consenso. Y como lo dije en el día de ayer, felicité al presidente de la República porque le quita tensión a un momento país que ya estaba empezando a preocuparse. Y estoy convencido, déjenme decirle, estoy convencido que si el PLD entiende, el PLD como partido entiende que Danilo es la carta de triunfo para las elecciones del 2020, óigame, Danilo va a tener que ir a la contienda interna. Y yo no creo que la vaya a perder si va. Oigan bien, en cualquier escenario. Tampoco estoy diciendo que va fácil, pero creo que no la pierde. Ahora, lo que no podía seguir el país era en este nivel de tensión, y por eso saludo y saludé que él haya tenido ese ejercicio de madurez. El mismo que tuvo también la contraparte en esta disputa, el presidente Leonel Fernández, presidente partidario, quien a las pocas horas de pronunciarse el presidente Danilo Medina Sánchez, en primera persona, y lo vimos en el programa en el día de ayer, manifestó su respaldo y la intención de que se tiendan los puentes de avenencia y que se salga del tranque. Eso es madurez. Y los dos lo demostraron frente a un momento que ya los reclamaba. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Mi preocupación ahora mismo es técnica, porque lo que está conociendo la Cámara de Diputados fue aprobado en el Senado. Y según el reglamento de las cámaras y lo que manda la Constitución de la República, cuando una pieza es aprobada en una de las dos cámaras, llega a la otra para que, con la colaboración de ese otro hemiciclo, se conozca, incluso manda el reglamento que tiene que ser colocado en agenda inmediatamente llegue, se conozca y entonces sea aprobada o rechazada. O sea, eso ya está dentro del universo congresual, eso ya ha empezado a caminar el proceso. Entonces a mí me da la interrogante de hasta qué punto estaríamos, al margen de la buena intención, al margen de la loable posición de las fuerzas políticas del país, no estaríamos contraviniendo algo que es procedimental y que en su momento pudiera ser recurrido, elevado un recurso por cualquiera a supongo que es el Tribunal Constitucional, a menos que sea una violación, llame usted, del reglamento interno de la Cámara de Diputados, que ahí pudiera pensarse en el Tribunal Superior Administrativo, pero que pudiera elevar una acción ante el Tribunal Constitucional por el incumplimiento, la inobservancia de este proceder. Ojalá yo tener la llamada de algún abogado constitucionalista de estos carambas que uno tiene que sentarse a escuchar, porque conocen bastante el tema, para que nos pueda orientar. Ojalá, no sé si Nanfi Rodríguez, mi queridísimo amigo, presidente de la Fundación Prensa y, Dios mío, Prensa y Derecho, pudiera, si está viendo el programa de Ruta de Actualidad, pues pudiera darnos una llamadita, porque esa es una preocupación que siento que ni siquiera es mía. O sea, perfecto, se dio ya la voluntad de salida, la voluntad política para llegar a un entendimiento, pero estamos ante una ley que ya fue conocida en el Senado, que fue aprobada en esa Cámara, que ya está en la Cámara de Diputados, que ya está caminando el proceso, que está incluso en una comisión. Entonces uno dice, pero bueno, esto no tendría que necesariamente caminar el procedimiento, es decir, que si usted sabe que si no es aprobada o se le hace una modificación, tiene que volver al Senado, o sea, o se puede simplemente dejar. ¿Tenemos en la línea telefónica, Nanfi? Pero confirmado, lo tenemos en la línea telefónica. Bueno, pues caramba, qué bien. Agradezco, como siempre, el carácter solícito de mi distinguido amigo, es intelectual del derecho, catedrático universitario y presidente de la Fundación Prensa y Derecho, el doctor Nanfi Rodríguez, y dándole la más cordial bienvenida, agradeciendo de verdad su gentileza, me permito preguntarle si técnica o procedimentalmente
¿Es factible ejecutar lo que plantea el presidente Danilo Medina de esa petición que le hace a el Congreso Nacional, aún respetando el fuero del otro poder del Estado? ¿No contraviene esto, doctor Nanfi, con lo establecido procedimentalmente hablando? ¿Es factible? Muy buenas noches. Muchas gracias, César. Agradezco tus consideraciones personales y merecidas, y sé que son el producto y el fruto de la larga amistad que hemos preservado ya cuando las nieves del tiempo empiezan a poblar nuestras sienes. Mira, sobre este tema, ciertamente no hay ninguna previsión, digamos, ni en la Constitución de la República, ni en los reglamentos de la Cámara de Diputados, que establezcan una situación como la que la que ha sugerido el presidente de la República. Sin embargo, cuando uno estudia el reglamento de la Cámara de Diputados y el procedimiento parlamentario preceptivo que se produce cuando una Cámara aprueba o cambia las modificaciones que ha hecho otra Cámara, se da cuenta que tampoco hay ninguna prohibición. Aquí lo importante es que la clase política ha manifestado una voluntad expresa de llegar a un consenso sobre un tema que ha sustraído la atención de la opinión pública del país durante más de un año. Y creo que lo relevante, lo realmente relevante es que los legisladores que no tienen ningún impedimento para consensuar, para llegar a un acuerdo por una razón, César. El informe de la comisión no es un informe vinculante para el Pleno, es un informe de carácter técnico que perfectamente el Pleno de cualquiera de las dos cámaras puede desechar. Lo que sí es vinculante es el procedimiento parlamentario que establece la Constitución en su artículo 99, eso sí hay que observarlo. Respecto del envío de una cámara a otra y respecto de las devoluciones y el efecto que puede producir cuando esas devoluciones se repiten. Yo pienso que si no hay una previsión expresa sobre este tema de cuando un proyecto sale de una cámara, la posibilidad de que la otra cámara colabore con la cámara apoderada para opinar el proyecto, si no hay ninguna previsión, tampoco hay ninguna prohibición. Y el artículo 40.15 de la Constitución de la República establece que no se puede prohibir, impedir lo que la Constitución no prohíbe. Es decir, que de lo que se trata es de crear las vías, los canales de comunicación para que la clase política se pueda desembarazar de un proyecto que ha generado tanta conflictividad en la sociedad dominicana. Estoy completamente de acuerdo, pero mi productora del productor, la encantadora y profunda, o sea, porque realmente es muy pensante, Chefi, nos presenta una posición interesante. Dice, bueno, y si alguien después de lograrse la salida, la anhelada salida, el ejercicio de madurez, entendiera que no se agotaron las rigurosidades procedimentales, ¿cuál sería la instancia donde reclamarían de alguna u otra manera? ¿Cuál sería, Nanfi? En todo caso sería el Tribunal Constitucional, que es el órgano autónomo de carácter constitucional encargado del control concentrado de la constitucionalidad en el ordenamiento, en la arquitectura constitucional dominicana. Pero yo pienso que las previsiones que se están tomando en este momento para arribar a acuerdos, pues no afectarían en términos del trámite, no afectarían en
desde el punto de vista formal el proyecto. Lo que sí puede afectar, y es tal vez donde la sociedad dominicana tenga que centrar la atención, es que cualquier acuerdo que se produzca sobre la ley de partido respete las previsiones constitucionales que se establecen para el ejercicio de la libertad de asociación y la democracia interna de los partidos, en el sentido de que los partidos tengan la oportunidad ellos de decidir el mecanismo, el modo, el medio de elección de sus candidatos a posiciones electivas. No es que las primarias sean abiertas, ni tampoco que sean cerradas. No, de lo que se trata es del derecho de auto que deben tener los partidos políticos para decidir cómo ejercer la libertad de asociación política. César, muchas gracias, un abrazo. Bueno, pues gracias, verdaderamente pero muy agradado, mi querido Nanfi Rodríguez, por esta participación suya en Ruta de Actualidad. Le hago portador de un saludo al equipo de hombres y mujeres que le acompañan tanto en las labores profesionales, académicas y las de la Fundación. Espero que no pase tanto tiempo sin poder contar con el logro de su presencia ya física en nuestra Ruta de Actualidad. Gracias, Nanfi. Miren, amigos. Hace un año, y me refería a eso a principios de semana, recuerden, hace un año, hoy hace un año, que la vida de esta joven, a quien le dicen Cielo, pero realmente su nombre no es ese, como es una menor de edad, no se le presenta, porque la ley lo establece así. Entonces, pero ya la gente sabe que se trata de esta jovencita, que soñaba con ser modelo, que se pasaba horas tomándose fotos simulando que su casa era una pasarela, pero el 17 de mayo del 2017, que salió con unos amigos a un río, allí fue atacada a machetazo por un haitiano que quería ser su novio a la mala. Un año, hace unas horas, de aquel crimen que dejó a esta muchacha de 15 años sin sus brazos, después de recibir 24 machetazos. Esto conmocionó al país, no solamente a la familia del adolescente, a todo el país, que en el día de hoy reclama, como yo lo estoy haciendo ahora mismo, justicia. Justicia. Y que se pueda atrapar a este ciudadano haitiano conocido como Jeffrey, quien sin mediar palabras le emprendió a machetazos contra esta menor y la dejó por muerta. ¿Usted me entiende? Entonces, yo estoy reclamando de manera directa a las autoridades que este tipo de cosas tienen que ser respondidas en términos judiciales. Porque el que quiera pensar que esta muchacha no se le ha resuelto su problema desde el punto de vista judicial, es porque no tiene ni dinero ni apellido, porque no tiene fuerza social ni fuerza económica. Pero el caso no puede ser más grave. Y yo estoy haciendo el reclamo a las autoridades, porque asumo, interpreto la indignación que tiene su familia, muy especialmente su padre, que a principios de semana me referí con amargura en la impotencia que está sintiendo este progenitor, no solamente al ver su hija en esta condición, sino porque este tal Jeffrey se la pasa haciendo burlas por las redes sociales. Entonces las redes sociales sí pueden saber dónde está este tipo y las autoridades no. Entonces eso indigna. Eso indigna. Y yo estoy reclamando aquí que se haga el esfuerzo para atrapar a ese bandido y que caiga sobre él el peso de la ley, porque por eso es que la gente se harta, por eso es que la gente no quiere saber en justicia, por eso es que se están dando tantos estos casos
donde la gente quiere tomar la justicia por sus manos, cosa que está mal hecha. Pero ¿qué se le deja a una familia que no solamente tiene ya la dificultad de las carencias económicas, de no tener la fuerza social, y también tiene que manejarse con la desesperanza que provoca este caso? ¿Dónde están las autoridades? Son tan débiles que no pueden atrapar a este tipo. Un tipo que está mandando mensajes a través de redes sociales, burlándose de las autoridades, burlándose del dolor de esta familia. ¿Qué es lo que andan buscando? ¿Qué es lo que quieren las autoridades? ¿A dónde están llevando las autoridades a esta familia? El país se conmocionó con esta situación terrible, como tenía que ser. Todo el mundo habló de darle ayuda, de darle apoyo. Alguna gente lo dieron, otros no. Vivieron también los vivos y se aprovecharon y cogieron dinero atento a la familia. Pero ni siquiera las prótesis de esta muchacha se le ha dado, por favor. Aquí se gasta mucho dinero. Aquí hay muchísima gente que se bebe mucho cuarto. Y usted entra y pasa por esos restaurantes exquisitos y usted va a ver un reguero de gente. Lo que no hace el presidente de la República, hay un reguero de funcionarios bebiendo y comiendo bueno. Y no aparece la prótesis de esta muchacha. Primero no aparece la respuesta judicial y tampoco le van a dar la prótesis. Por favor, por favor. Así no se puede. Así es más difícil, ¿eh? Óigame, así es más difícil. Y a mí me duele este tipo de cosas. De verdad me duele, porque eso es de impotencia. Y eso muestra la vulnerabilidad de una sociedad ante casos así. Oh, Dios mío. Se me acaba el tiempo, amigos y amigas televidentes. Y quiero quiero felicitar al presidente del Indotel por esta postura categórica que asume en esta actividad del Día Internacional de las Telecomunicaciones. Me refiero al doctor Luis Henry Molina Peña, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, quien manifestó que la institución se va a centrar en la defensa de los derechos de los usuarios y eso vale todo. Eso marca lo que va a ser el ejercicio de su desempeño cuando manifiesta que hoy día es difícil para un pequeño empresario, para alguien que contrate una línea de teléfono, entender la legislación que lo ampara. Y en la práctica hay una asimetría entre la información y la capacidad de negociación que tiene el consumidor y el proveedor en un mercado tan cambiante como el de las telecomunicaciones. Y él tiene toda la razón. Y por eso se está trabajando en un proceso de educación a los usuarios. ¿Pero para qué? Para que conozcan sus derechos y para que puedan tener una plataforma, un escenario, una instancia válida donde hacer valer los mismos. Y yo felicito esta actitud del presidente del Indotel. La felicito porque su misión, si bien es cierto, es la de mantener un equilibrio donde la inversión foránea, la inversión extranjera, valga la redundancia, junto a la inversión local, puedan manejarse de una forma adecuada, pero también donde los avances tecnológicos y el respaldo que se le debe dar al maravilloso proyecto de la República Digital que está desarrollando el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez encuentre una herramienta de ayuda. No es menos cierto que lo primero que tiene que hacer el Instituto de las Telecomunicaciones es garantizar que el usuario pueda recibir un buen servicio y también no ser víctima de una lucha desigual, porque ¿contra quién pelea? Entonces yo los felicito. Felicito al Indotel, felicito al presidente del mismo, a Luis Henry Molina. No me sorprende esa actitud en él porque lo conozco y sé que es un hombre comprometido con los mejores intereses de la nación. Que el usuario tenga, como muy bien dice, un sitio donde se pueda simplificar la información, donde también se pueda, como está diciendo, medir y verificar la calidad del servicio y que en un sentido de la palabra sea un respaldo a quienes pagan por tener un servicio de calidad y con garantías, es sencillamente responderle
a una población que necesita eso. Yo saludo esta carta de derechos y deberes a los usuarios, que va a poner en operación también una línea telefónica gratuita, que va a permitir a cualquier persona formular, consultar y presentar reclamos en el Indotel sin costo alguno, pero sobre todo con garantías de solución. No coreografías, ¿no? Con garantías de solución. Aplaudo verdaderamente esta actitud del presidente del Indotel, Luis Henry Molina Peña. Hasta aquí mi trabajo del día de hoy, amigos míos. Nos vamos a reencontrar mañana cuando el reloj diga que son las 12 de la noche. Y en ese mismo instante usted y yo vamos a perpetuar esto que hacemos para ustedes, que llamamos la ruta de actualidad, involucrándonos en los temas del presente e intentando criticar lo malo y resaltar lo bueno al tiempo que damos una plataforma para que los invitados e invitadas puedan expresarse de una forma libre y espontánea. Si van a dormir, que tengan felices sueños, y si no, sigan con la programación de Teleradio América.